¿Quién dijo que Colombia no está cambiando? ¿Quién dijo que en Colombia no se pueden producir buenas noticias? Pues claro que se pueden producir buenas noticias. Y en estos últimos meses sí que se han producido noticias y desafortunadamente muchas veces nos enfocamos en María Fernanda Cabales, en Polo Polos, y eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es esa pedagogía, demostrarle al mundo, demostrarle al país, a los que estamos fuera, de que Colombia está cambiando, de que algún día los que tenemos ese sueño, esa ilusión de retornar, vamos a encontrar un país diferente, un país como debe ser, un país como es Colombia. Pues de esas noticias que se están dando en las últimas horas, tiene que ver con La Guajira, ese departamento tan olvidado, ese departamento que últimamente ha estado en el ojo del huracán, que hemos visto que incluso Gustavo Petro ha tenido que viajar varias veces, incluso diciendo que las cosas se están haciendo mal. Ellos mismos hacen autocrítica y ha sido así, y ha sido así durante las últimas décadas, donde siempre ha sido gobernado, también escuchado por Gustavo Petro, que gobernando La Guajira desde Bogotá, desde el norte de Bogotá, en el confort de Bogotá, cuando no tiene ni el más mínimo conocimiento de las verdaderas problemáticas de esta zona del país. Sabemos también, y lo escuchamos por boca de Gustavo Petro, que muchas veces se tiene la intención de hacer cosas, pero la solución no es la bienestarina, la solución son muchas más cosas más importantes que hay que solucionar. Afortunadamente también vimos el anuncio de Irene Vélez que la zona del Cabo de la Vela ya contará con el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, bien por eso. Y otra cosa que queremos destacar es que se creó la gerencia por La Guajira. Luis Fernando Velasco, el gran Luis Fernando Velasco, que siempre lo vimos en campaña y que hace rato no le dábamos visibilidad acá en el canal a su labor, pues estuvo en La Guajira, estuvo creando esta gerencia, escuchando a la comunidad, porque La Guajira también va a cambiar, por supuesto que sí. Escuchemos a Luis Fernando Velasco. Bueno, pero antes de escucharlo, visitamos la página oficial de la Presidencia de la República, donde hace también este anuncio. El gobierno del cambio pone en marcha la gerencia para La Guajira, la estrategia que busca poner fin a la crisis humanitaria en este departamento. Riohacha, La Guajira, 6 de enero de 2023. El consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, anunció la designación de Luis Gómez Pimienta, guajiro, médico, pediatra, líder social y especialista en nutrición como cabeza de la estrategia Gerencia para La Guajira, que pretende dar solución a las necesidades históricas que han padecido los habitantes de este departamento. Por fin, se nombra a alguien de la zona, como también lo había dicho Gustavo Petro, es que aquí tiene que haber los mismos guayús que han estudiado, que han hecho, que tienen que colaborar y ponerse al frente de su región. Pues mire, primer paso. De esta manera se busca implementar medidas que permitan planificar las acciones y actividades necesarias para la atención integral de la población, para mejorar las condiciones de vida y seguridad alimentaria de los habitantes, garantizando el acceso y calidad de los servicios sociales e impulsar la productividad de esa impresionante región. Queremos que esta crisis humanitaria llegue a su fin. La muerte de un solo niño para nosotros es una tragedia. No son solamente cifras. Eso es demostrar que estamos fracasando y no queremos fracasar. Y por eso convocamos a todas las entidades de nivel nacional y local y por supuesto a la fuerza pública para que se unan a esta iniciativa que busca salvaguardar la vida, garantizar los derechos fundamentales de la población, indicó el consejero. Explicó además que en primera medida la Superintendencia de Salud notificó, ojo con esto, la Superintendencia de la Salud notificó a las instituciones prestadoras de servicio, IPS y clínicas públicas o privadas de La Guajira que no se requiere autorización de las entidades promotoras de salud, de las EPS, para atender a los niños o a las madres. Si llegan, los tienen que atender de inmediato y el Estado responderá por dicha atención. Esto es muy importante porque siempre están a la excusa de que no tienen EPS y en excusa en La Guajira y en todo el país, porque esto de las EPS, yo después en un video le contaré mi experiencia personal con mi madre que estaba afiliada a una EPS y tenía su medicina prepagada. Y después les contaré esa terrible tragedia que yo tuve que vivir en Colombia con eso del paseo de la muerte y lo viví en mi propia carne. Dice también, a su vez, el director general encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Álvaro González, enfatizó que como Estado nos estamos comprometiendo a cumplir con nuestras responsabilidades en el territorio y anular los esfuerzos enfocados en garantizar la vida de la niñez. Entonces, esta era lo que quería
mostrarles o ponerlos un poco en contexto antes de escuchar a Luis Fernando Velasco. Ahora sí, escuchemos a Luis Fernando Velasco. Yendo para Riohacha a esta hora, en donde instalaremos el programa especial de carácter presidencial que enfrente la crisis humanitaria para La Guajira. Para este gobierno es inadmisible que se nos estén muriendo los niños y por ello hemos decidido montar desde la Presidencia de la República con el Ministerio de Salud, con el DPS, con Bienestar Familiar, por supuesto con la Consejería Presidencial para las Regiones y otras entidades, un programa específico que se construya desde la región y que pueda enfrentar la crisis humanitaria de La Guajira. También nos colaborará el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional. Contaremos cómo nos va. El encargado de esta gerencia especial para La Guajira es el pediatra guajiro Luis Gómez Pimienta, es viceministro de Salud y es alcalde de Riohacha. Nuestro gobierno inicia y en diciembre, al hacer un corte de cuentas, encontramos que siguen habiendo niños muertos y esas muertes asociadas a la desnutrición en La Guajira. No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que enfrentar ese problema. Falta integralidad, falta que se junten las instituciones del Estado y hagan una política seria y falta oír más a la región. Por ello, desde la Presidencia de la República, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, hemos creado la Gerencia Especial para La Guajira que integrará absolutamente todas las acciones y le hemos pedido a un guajiro, a un riohachero, a un médico pediatra, líder social, especialista en nutrición como es Luis Gómez Pimienta, que nos coordine estas acciones. Es lo que hemos venido a hacer hoy, a lanzar el Plan Guajira que construirá la propia región desde su conocimiento, desde su cultura y le dirá al gobierno nacional en dónde reforzamos las acciones y en dónde coordinamos más las acciones para acabar esta crisis humanitaria en la Acciones, eso, lo celebramos, lo aplaudimos, porque eso es lo que queremos, acciones, y sabemos que hay muchos planes que se tienen que llevar a cabo, y así es que empezamos este 2023 con acciones para el cambio que queremos destacar en estos flash informativos, y para lograr ese cambio se tienen que empezar esa reunión, pero ya. No puede quedar hasta marzo esas vacaciones de los congresistas, es impresionante. Es el único país donde eso sucede. Pues Alfonso Prada lo escuchamos en los últimos debates del año pasado, que decía que se iban a citar a debates extraordinarios, a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir y para empezar a debatir los diferentes puntos que se van a aplicar en este año. Pues lo dijo al final de los debates del año pasado y ya hay fecha incluso de este anuncio. Es importante recordar que se tiene que empezar a acordar todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con la adición presupuestal, el dinero que más se le inyectó al presupuesto del gobierno. También tiene que tratarse un tema muy importante, como lo ha anunciado la ministra Carolina Corcho y el propio Gustavo Petro, como todos ya lo sabemos, la reforma a la salud. Pero yo quiero que le hagan un huequito por ahí, o tiene que haber un huequito, un espacio para la reforma política, porque acuérdense al final también de los últimos debates que el Partido Verde incluso llegó a amenazar que iban a abandonar la coalición del cambio, la coalición para tener mayorías, todo por esa reforma política y las listas abiertas, las listas cerradas y en fin. Entonces, escuchemos al propio Alfonso Prada hacer este anuncio. Pensando en convocar a partir del 6 de febrero al Congreso de la República sesiones extraordinarias y esas sesiones tendrían dos objetivos primarios. Uno, tramitar el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. El segundo, tramitar la adición presupuestal, que es el producto del nuevo recaudo que tendremos en el 2023 como consecuencia de la aprobación de la reforma tributaria. Estos son cerca de 20 billones de pesos que hay que incorporar mediante ley al presupuesto de ingresos y gastos de esta anualidad que ya comenzó el 2023. Un tercer tema que con seguridad iría en esas extras es la reforma a la salud, que ha anunciado la ministra de Salud y el presidente de la República. Ahí vamos. Tenemos que definir, en la próxima semana tenemos Consejo de Ministros el próximo miércoles a las 5 de la tarde y allí con los ministros a bordo el tema fundamental es la agenda legislativa del primer semestre. Allí definiremos el estado de la siguiente reforma que podría entrar en febrero, que es la reforma de pensiones. Está pendiente el Estatuto del Trabajo. Con esas dos podríamos reforzar las sesiones, o más bien la agenda del Congreso si estuviesen listas. Pero en el cronograma inicial estarían listas
para las sesiones ordinarias de marzo. Vamos a ver si las anticipamos o no. Y vamos a presentar las leyes que además los ministros están trabajando. Le anuncio que va a haber por lo menos 4 leyes diferentes en el Ministerio de Transporte y por lo menos 2 leyes adicionales o 3 del Ministerio de Justicia que estamos elaborando. Hoy de hecho estuvimos trabajando con el presidente en algunas de ellas y el próximo miércoles vamos a tener ya un poco el paquete. Noticia buena, adelantan un mes más o menos estas sesiones, importantísimo que se empiecen a reunir para todos los temas que se tienen que tratar y definitivamente esto no puede ser que vacaciones desde diciembre hasta marzo, eso donde se ve. Pero bueno, ya adelantan un mes estas sesiones extraordinarias, o sea que manitos a la obra, que eso también está muy bien. Quiero traer una noticia que no tiene que ver con el cambio, pero que la quiero transmitir porque de verdad, lean esto. Alfredillo, el hijo del Chapo Guzmán, también delinquió en Medellín. Tenía hasta laboratorios y paseaba por Envigado. A propósito de la detención del narco conocido como alias El Ratón, capturado en las últimas horas en un cinematográfico operativo en México, hemos visto unas imágenes tremendas. Se conoció que uno de sus hermanos pasó un tiempo en Antioquia escondiéndose de sus enemigos. Luego de conocerse la recaptura de este 5 de enero de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, alias El Ratón, cuyo nombre de pila es Ovidio Guzmán, empezaron a salir públicos varios detalles de su vida. Uno de ellos fue que uno de sus hermanos, José Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, también tuvo un amplio trasegar criminal que inclusive lo llevó hasta la segunda más importante de Colombia, Medellín. Ovidio Guzmán es uno de los máximos cabecillas del Clan de Sinaloa de México y fue aprendido este jueves en un operativo de película. El hermano del redactor, que actualmente tiene 32 años. Y dice acá, dentro del múltiple material probatorio en contra del sujeto se conoció que su hermano alias Alfredillo se refugió en la capital de Antioquia durante el 2018, adquirió lujosos predios en el Valle de Aburrá, incluso en el Poblado, que es uno de los sectores más exclusivos de Medellín. En el 2018, ¿quién era el alcalde en el 2018? A ver, sí señor. Pero plata es plata. Señor, nada más ni nada menos, ¿no? Y se respiran de... ¡Ay, Dios! Este tuit lo rescato, lo explico más claro. En la alcaldía de Fico se firmó el TLC con Sinaloa y Sinaloa nombró embajador en Medellín. ¡Qué miedo esto! Y bueno, dejando aparte eso, porque eso no le vamos a dar visibilidad, pero sí lo quería traer a colación porque tanto que se las tiran de puros, ¿no? Increíble. El alza a la gasolina, el paro que quieren hacerle a Gustavo Petro por el alza a la gasolina. Uno de los principales que siempre ha criticado, Sebastián Nora, siempre ha criticado al gobierno de Gustavo Petro desde que era candidato y ahora que lo hemos visto muchas veces criticando. Dice, por cada galón de gasolina que se consume el Estado paga cerca de la mitad. Eso debe corregirse por muchas razones. El gobierno anterior dejó una ruta para hacerlo. Es doloroso, pero Petro en eso está siendo responsable. Es absurdo criticarlo por eso. Rescato ese tuit, porque aquí también Gustavo Bolívar dice, es absurdo el cinismo del uribismo. La gasolina sube porque ellos financiaron en 34 billones el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Petro está haciendo lo responsable, lo que hace un estadista. No puede dejar quebrar al país como lo estaba haciendo Duque. Y esas son las razones por el alza de la gasolina, esas son las razones no porque Petro llegó a subirle a la gasolina porque sí. Esto ya lo habían explicado. Increíble que los taxistas le vayan a hacer paro al gobierno de Gustavo Petro, habiéndole rebajado las tarifas al SUAT, habiéndoles esas propuestas de renovar la flota de taxi. Los taxis en Colombia, esos zapaticos no pueden existir. Ese zapatico, y no es por criticar ni nada, pero es que el zapatico no es un carro adecuado para el transporte público. Los carros en Colombia tienen que cambiar. Eso es, a mí siempre me llamaban la atención los zapaticos, y medio zapatico era el tanque del gas. No tenía ni para echar las maletas o cosas que lleven para utilizar. Entonces, y aparte, el peligro de llevar ese cilindro, los pasajeros van sentados encima del cilindro. Eso tiene que cambiar, y claro que tiene que cambiar por carros eléctricos. Yo recuerdo la última vez que estuve en mi amada Colombia, que vi en Bogotá, en la zona del Salitre, era así, esa zona del Salitre, vi una estación amplia incluso con cargadores para carros eléctricos.
y me llamó mucho la atención y resulta que averigüé y eran unos carros azules, unos taxis azules que circulaban por Bogotá, no sé si aún circulen, pero esos taxis fueron puestos en circulación en la alcaldía de Gustavo Petro, o sea que ya lo había llevado a cabo. Pues esos mismos espacios ahora los estoy viendo. Aquí en España es muy difícil que tú consigas el lugar donde vives, que consigas una plaza de aparcamiento con tu apartamento, con tu casa. Si la quieres tienes que pagar y valen un dineral una placita de garaje. Entonces por eso es normal que ustedes ven las imágenes y se te hace normal ver un Mercedes último modelo o muchos carros que tú dices, uy, ¿cómo los dejan en la calle? No puede ser que no les pasa nada, no se les roban las antenas, no se les roban los espejos, aunque sí, ahora sí se han robado, la cosa también aquí ha cambiado bastante, se han roban a veces también los espejos, como en Colombia le quitan las unidades. Bueno, lo que quiero llamar la atención es que ahora ya ves en esos espacios públicos las estaciones para que los carros lleguen y carguen su electricidad, creo que pagan algo, pero tienen un tiempo reducido, pero sí puedes estar circulando, que se te acaba la batería o esto, llegas, cargas y listo, eso es el futuro. Y mira, Gustavo Petro ya lo había hecho, no sé en qué año, desde qué año estaba eso, pero fue en la alcaldía, o sea que hagamos cuentas. Bien desatinado, no iba, o sea que injusto ese paro que le quieren hacer a Gustavo Petro, pero vamos a ver cómo van las negociaciones. Ayer vimos también un hilo del Ministerio de Transporte que estaba negociando que este paro no se realice porque, como lo repito, es totalmente injusto. Y este paro no es lo único injusto que está pasando, el tema de la inflación. Yo no sé qué es lo que creen los medios o estos uribistas y la derecha en Colombia, que es que en el momento que asumió Gustavo Petro el contador de la inflación se puso en cero. Entonces empezó de cero y en 4 meses o 5 meses que lleva Gustavo Petro ha subido la inflación 13 puntos. Por favor. No le faltes más el respeto a la gente. Te pido, no le faltes el respeto a la gente. Tengamos en cuenta que esto lo hemos dicho muchísimas veces y esta gente de verdad es impresionante que sigan desinformando de esa forma y con ese cinismo tan grande. El gobierno de Iván Duque entregó la inflación en 10.8%. No la entregó en menos, la entregó en 10.8 y desde que el gobierno de Gustavo Petro asumió, empezó con esa estadística, con esa puntuación. Ahora ha subido 2.3, que por eso es que está en el 3.1, pero que no fue Gustavo Petro, que desde que llegó subió el 13%. Por favor, se están haciendo acciones, se están tomando acciones. Esto no es solo de Colombia. Dejen de malinformar y la gente deje de creer. Investiguen. Miren lo que está pasando en otros países también. Aquí en España, les doy el testimonio, aquí la situación está jodida, y perdónenme la palabra, está gravísimo, cada vez más difícil, el aceite sube prácticamente. Tú ves una variabilidad de precios impresionante, que no es que te suban 10 céntimos o llamémoslo 100 pesos, 200 pesos, no, te suben el doble, como la gasolina, como el aceite de oliva. Yo vivo en una zona que es productora de ese aceite de oliva, que tanto gusta y tan bueno es. Pues carísimo. Pasamos de pagar 2 euros por 45 y voy a hacer un video en el supermercado. Es que acá es muy difícil poder grabar en esos sitios porque las leyes prohíben. Pero voy a tratar de hacer un video para que vean el incremento tan grande, que esto no es solo de Colombia, esto es mundial. Aquí en España también está pasando el problema de Colombia de los fertilizantes. Un país europeo, en la Comunidad Europea, también sufre por eso. Entonces, por favor, no malinformen y la gente no se deje comer, no traguen entero esas malas informaciones. La inflación no es culpa del gobierno de Gustavo Petro, se ha comprobado que incluso amenazaron, decían en campaña que las empresas extranjeras iban a salir del país, que se iba a acabar la inversión, cosa totalmente desmentida, ha habido más inversión. Entonces no creamos todo lo que se está pasando. Sí, está alta la inflación, claro que está alta, se tienen que tomar acciones y medidas y eso es lo que se está trabajando. Los países tienen que tomar acciones contra esa inflación, pero que eso no es solo de Colombia y que la culpa no es de Petro, por favor. Amigas y amigos, hasta aquí este flash informativo. Nos vemos en otro flash, en otro video. Un abrazo totototototote ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias y hasta la próxima. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, porque otra Colombia sí es posible.